Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a dejarlo allí. El corazón del ser humano está entenebrecido. Por tanto, no es de extrañar que organizaciones como esta, que representan a los gobiernos, actúen de la manera que lo están haciendo. Definitivamente que estamos viviendo unos tiempos peligrosos, donde nosotros como iglesia tenemos que armarnos de valor, de fuerza, porque lo que se avecina no es nada bueno. Pero el Señor prometió estar con nosotros. Vamos a pasar con el reverendo Edgar para que nos introduzca en este interesante ¿Cómo no? tema. Muchas gracias, Pastor Tomás. Un saludo a todos mis hermanos y amigos. Un saludo desde Bruselas, Bélgica, en este programa de reflexiones de medianoche. Este sábado queremos analizar un poquito más el tema sobre la Agenda 2030. ¿Por qué nos inquieta la Agenda 2030? Porque sigue siendo una intención de las tinieblas para frenar el avance de la iglesia y destruir al hombre lo más pronto posible y que no logren la oportunidad de la vida eterna. Ahora, los objetivos, como dijimos la semana pasada, son realmente loables. Por lo menos, el primer objetivo es poner fin a la pobreza. Fin a la pobreza. Se escucha muy bonito, pero ¿cómo se va a poner fin a la pobreza? Los ricos no van a compartir su riqueza. Jamás. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Eliminar a los pobres. Igual que el segundo objetivo, que lleva el mismo pensamiento. Hambre cero. Que hambre cero. ¿Cómo vamos a eliminar la hambruna? Eliminando a los hambrientos. Porque difícilmente los que tienen el derecho y los que tienen acaparado el grano, los multimillonarios, jamás van a empezar a repartir todos sus bienes para que nadie tenga hambre. Eso lo hemos visto toda la vida y eso no va a cambiar ahora, porque Satanás tampoco cambia. Él es tan malo como siempre y peor cada día. Exacto. Por lo tanto, cuando vemos estos objetivos sobre la Agenda 2030, hay que también recordar que son objetivos que ya han sido confirmados por los 190 países que forman parte de la ONU, de las Naciones Unidas, y que cada país de aquí en adelante va a empezar a implementar las normas necesarias para que estos objetivos se puedan cumplir. Entre los objetivos que aquí encontramos, aquí se habla del derecho a la diversidad de género, el derecho a la vida. Y cuando uno los mira así se ve bonito, sí, y yo debo respetar quién eres tú y tú me tienes que respetar a mí. El problema es que es una ley que sobre todo fue establecida para que respetemos la vida desordenada de los hombres, sobre todo en su aspecto moral. Por lo menos, así como hace algunos años atrás, décadas atrás, surgió el movimiento del orgullo gay, que hoy literalmente domina el mundo, también ha surgido ahora el movimiento del orgullo pedófilo, donde se demanda que los pedófilos, aquellos que tienen placer sexual con los niños, se les respete su gusto. Bueno, hay que mirar la cámara. Entonces, acá arriba. Entonces, muchas gracias, disculpe. Entonces, si nosotros estamos pensando en eso, hay que recordar, si de aquí en adelante lo que se quiere es respetar la inclinación sexual de un hombre pervertido, ¿qué va a ocurrir? Sí, porque se supone que es un derecho, como el derecho al agua. Sí, entonces lo que esta ley establece es que en todos los países se debe respetar estos principios. Así que si un hombre enamora a una niña de 10 años, que es vulnerable porque es una niña, no es capaz de poderse defender ni argumentar, y la viola, el padre lleva a ese hombre ante la justicia y cuidado que tú tienes que pagarle daños y perjuicios al pedófilo, porque tú estás afectando su derecho, su gusto personal. Entonces, se está entrando ahora mismo en un mundo de perversidad horrible y esto obliga a que pensemos no en las demandas, porque somos conscientes, Cristo viene pronto. Y todo lo que acontece a nivel mundial, los hechos, las circunstancias, la problemática mundial, la guerra de Ucrania, la hambruna, las pestes que están surgiendo, la diversidad de cambios políticos, la crisis política mundial, todo nos empuja al nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial tiene solo un objetivo,
está preparando el terreno para que el anticristo surja y domine al mundo. Es interesante aclarar, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan en América Latina, aquí en Bruselas, en Europa, es que para poder establecer ese orden mundial es necesario destruir lo demás, destruir todo, la familia, destruir la política, la religión, destruir la economía, es decir, destruir todo para establecer algo nuevo. Parte del objetivo del COVID fue deteriorar de tal manera la economía de los países que los países se vean obligados a adoptar las nuevas medidas de las Naciones Unidas, ya que no se pueden sostener ni pueden enfrentar esta crisis. ¿Qué tienen que hacer las naciones? Unirse al nuevo programa mundial. Es una presión que lleva a las naciones y los gobiernos sencillamente a sujetarse. Por lo menos, un país que todavía no quiere hoy poner en su legislación principal el derecho al matrimonio gay, es un país que la ONU no va a ayudar y lo van a presionar. Como sucedió con el presidente de como Honduras. Sucedió con el presidente de Honduras, que sencillamente el presidente de la ONU lo llamó y le dijo, tenemos 200.000 millones de dólares para ayudar a Europa en su necesidad, pero tienes que cambiar tu legislación y tienes que aceptar el aborto y tienes que aceptar el orgullo gay, y como él no quiso, sencillamente le negaron todo. Entonces, para nosotros es muy importante recordar que todo lo que está aconteciendo nos empuja hacia ese lugar y que nada ni nadie lo va a poder detener. Exacto, porque eso es lo otro, Edgar, que escucho por parte de muchos ministros, por muchas congregaciones, y estoy seguro que no lo hacen con mala intención, pero dicen, esto va a cambiar, estas cosas van a pasar. Pero yo tengo que decirle, queridos amigos que nos ven, esto no va a cambiar, todo lo contrario, irá de mal en peor. Lo importante es que Dios tiene el control. Esto es necesario que suceda, pero no se engañe ni permita que le engañen. Lo que se aproxima como nunca, reverendo, como nunca. En años pasados escuchábamos y veíamos cosas que nos asustaban, pero hombre, los gobiernos nos protegían, los estados estaban para defendernos, pero ahora resulta que los estados están, ¿cómo se llama?, involucrados, implicados directamente en esto. Los gobiernos progres, inclusive aquellos gobiernos conservadores también están entrando en esta agenda, y esto es terrible. Ahora, una cosa, el enemigo está procurando algo muy importante en la iglesia, entretenerla. Mira, no hay mejor opción, no hay mejor oportunidad para que un enemigo ataque y conquiste a su enemigo que su enemigo esté entretenido en otras cosas. ¿Qué te parece a ti que tú quieres invadir una ciudad y esa ciudad, tú lograste que la ciudad esté entretenida celebrando su aniversario? Exacto. La gente está en fiesta, la gente está tomando, la gente está comiendo. No está preparada, es el mejor momento. Así está Satanás, tratando de entretener a la iglesia. Y pastor, le digo con mi corazón, no se deje entretener. Escucho algunos comentarios como hombres que están proclamando. Acabo de escuchar un hombre proclamando que viene sobre Europa y el mundo un gran avivamiento cual nunca ha existido. Y habla de miles y miles de convertidos y habla de que la iglesia va a prosperar, que vamos a comprar edificios. Oiga lo que le digo, todo eso es un engaño, porque cuando los creyentes escuchan ese mensaje, bajan la guardia. Ya no oran, ya no ayunan, ya no están esperando el regreso del Señor. Exacto. Es una forma de entretenimiento. Pero mira, ¿cómo nosotros podemos ligar esas frases de los grandes profetas de hoy, que viene un gran avivamiento? Cuando la Biblia dice claramente en Mateo 24 que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Lo que vamos a enfrentar en los últimos tiempos es una iglesia fría, apacible, sin pasión por las almas. Yo no veo un gran avivamiento. Lo que veo es una actitud pasiva de parte de la iglesia. Y eso es lo que está ocurriendo. Una iglesia que en vez de salir a predicar, orar e invertir en el reino de los cielos, es una iglesia que está preocupada y afanada por comprar casas, carros, por vivir bien, porque de acuerdo a las corrientes de la prosperidad, si eres hijo de Dios, tú no puedes ser pobre, tú tienes que ser rico y millonario. Entonces, esa actitud pasiva es la que a Satanás le conviene, porque eso significa que él va a atacar y la iglesia no está preparada. Todo lo que está ocurriendo, muchos no están preparados. Ahora mire, apareció ya la agenda de las Naciones Unidas con 17 cláusulas. Esas 17 cláusulas se tienen que cumplir de aquí a 7 años. Exacto.
Es decir, que si ya no empezaron, por lo menos ya para el año 23 van a entrar de Ya, frente en este ahorita asunto. en el 2023 empieza la presión sobre Exacto. todo y en todas las naciones. Y ahora, ¿en dónde entra la iglesia? Sencillo. Si yo tengo una postura definida conforme a la palabra, si yo mantengo un principio moral, creo en la familia formada por un hombre y una mujer, creo y entiendo por la palabra que la homosexualidad y el lesbianismo son desviaciones que la Biblia cataloga como pecado y que ninguno de ellos heredará el reino de los cielos y que yo tengo que anunciarlo en mis estatutos registrados frente al gobierno, inclusive, yo tengo una nota que dice, nosotros como institución no creemos en el matrimonio gay, creemos en el matrimonio establecido conforme a la palabra de un hombre y una mujer. Por lo tanto, nosotros no amamos al pecador, pero no el pecado. Eso está en los estatutos de nuestra organización frente al gobierno belga. Eso significa que cuando el gobierno empiece a limpiar, a purificar a todas las instituciones a nivel mundial para que se acojan a la agenda de la ONU, la Agenda 2030, nosotros vamos a aparecer como una institución que somos un obstáculo a sus O objetivos. sea, que eso significa que vienen por nosotros. Eso significa, bueno, algunas cosas pueden acontecer. Una de ellas, pueden cerrar la iglesia. Pero fijo, si yo no cambio de actitud y no llego a un arreglo y no logro cambiar, porque así como ellos le ofrecieron dinero a las naciones para que cambien su legislación, hasta su carta magna se la están cambiando, Sí. entonces significa que uno de los pasos que ellos darán es que llegarán a las iglesias, los pastores. Y hermano, no te preocupes, no quedo lejos de decirte que muchos pastores, el gobierno les va a ofrecer. Mira, yo necesito un edificio en Bruselas. Ese edificio me vale 2 millones. Te lo damos, Pero son capaces de llegar aquí y decirme, yo le doy el edificio, se lo renuevo como usted quiera, pero cambie sus principios. Queremos que usted acepte aquí el matrimonio gay, queremos que usted acepte. Y de hecho eso está aquí, por lo menos. Bruselas, la iglesia reformada protestante, los pastores son pagados por el gobierno. Sí. Pero y muchas iglesias no pagan a sus pastores, están en espera que el gobierno les pague un pastor. No dependen realmente de Dios, la iglesia ni de Dios, sí, no hay ni diezmo ni ofrenda. No, del gobierno. Ahora, ¿dónde está el peligro? Que si yo acepto, a mí me ofrecieron ese derecho. A mí también. Y yo lo rechacé. ¿Por qué? Porque si yo acepto que el gobierno me pague a mí mi salario y que quede claro que pagan muy bien, más de lo que algunos piensan, los pastores en Europa son muy bien pagados. Sí. El pastor, por lo menos en Suiza, el reformado, el que estudia en Suiza, 7.000 francos suizos. A mí me demandaban 8,000. Imagínate. Porque cuando hicimos unos papeles por ti, eso salió. Sí, sí. Yo tenía que demostrar que yo le podía pagar 8,000 francos por mes, que literalmente son $8,000. Ese es el salario de un pastor en estas regiones. Exacto. Ahora, pero si tú aceptas que el gobierno te pague, significa que ellos pueden demandarte a ti. Te llaman y dicen, mira, fin de semana hay una pareja de lesbianas que se quiere casar y usted tiene que casarla. Yo estoy obligado a casarle porque el gobierno me paga a mí. Pero hoy, ¿por qué no lo hago? Sencillo, porque a mí no me paga el gobierno, a mí yo dependo de la iglesia. Nuestra iglesia me declaró ante el gobierno, yo soy pagado por la iglesia, no dependo del gobierno. Eso me da a mí el derecho a mantenerme en mis principios, en lo que yo creo. Pero de igual manera se va a dar para estudiar. Ahora, la pregunta que hacemos es, Tommy, porque es lo más importante que quisiera analizar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para enfrentar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de las cuales no nos podemos escapar? Ya esto no es cuestión de que posiblemente, a lo mejor, quién sabe, puede ser. No, este es un hecho. La agenda ya arranca en este año que viene fuertísimo. De tal manera, Tommy, que en mi teléfono, todos los días cuando yo abro mi teléfono, lo primero que me aparece es sí, un recuadro de las 17 objetivos de la agenda. Todos los días eso sale como para recordarme. No, y a mí me está llegando constantemente a todos. Ustedes lo pueden comprobar, lo que tienen ya sea en teléfono, en todo el mundo. Ellos están bombardeando, están metiendo por todas partes, están preparando psicológicamente a las personas para que acepten eso
como un hecho. Sí, porque Google está unido ahí. Exacto. Pero volviendo un poquitico atrás en función a lo que decía hace un momento, por ejemplo, en Suiza, ahora que yo estuve, le preguntaba a un pastor cuánto recibe un pastor en Ginebra, y dice, mínimo 7.000 euros, francos, unos 7.000 euros, más sus prestaciones. Y yo cuando pastoreaba en Ginebra, yo recuerdo que teníamos alquilado la iglesia reformada, tú la conoces. Y yo llegué y cuando voy llegando, antes de nuestro culto, ellos tenían reuniones de algunos miembros de la iglesia reformada y eran como 12 viejitos. Pues antes de salir solamente habían quedado 2 porque todos se habían muerto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo llego, yo veo al pastor con su cigarrillo Marlboro afuera, preparándose, enchufándose para luego ir a predicarle a los viejitos. Y yo le pregunté, oiga, pero la Biblia dice esto. Él me dice, sí, pero no hay nada de malo, además es una manera de desestresarme. Y luego él me dice, sí, yo soy un empleado del Estado. Yo simplemente vengo como un empleado. A Es decir, cumplir una labor. exacto, vivimos en una época donde nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar preparados y listos. El pastor Edgar decía que si nosotros no nos ajustamos a esta agenda, como la llaman ellos, a esta agenda 2030, sea que tú te añadas a lo que ellos te están proponiendo. Lamentablemente, hermano, lamentablemente tengo que decirlo, pero muchos ministros van a caer en la trampa. Y sobre todo si no están informados. Pero si tú no aceptas lo que ellos te plantean, de alguna manera te van a presionar para cerrarte el local. Es decir, como yo te comentaba hace un momento, ya no tenemos quien nos defienda, entre comillas, porque tenemos a Dios, pero humanamente no tenemos. El abogado del Estado no nos va a defender, que es el que interviene en asuntos como estos. El ministro de la religión, el señor Piquet, exacto, mucho menos. Exacto. La institución donde yo estoy incluido aquí en Bélgica, que se llama el Sinod General de las Iglesias Protestantes y Evangélicas, tampoco nos va a defender, porque ellos están abrazando sus principios. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos recordar algo. ¿Qué hacer para enfrentar lo que se avecina? Interesante. Porque si nosotros no vamos a claudicar, ni vamos a negar la fe, ni vamos a dejar de predicar la verdad de Dios, el gobierno nos va a desechar. Yo no tengo naturalización belga, yo tengo la nacionalidad. ¿Por qué? Por la naturalización o sea, ¿tú eres panameño o yo belga? aunque estoy en Bélgica como belga, no soy belga, soy panameño. Claro. Eso le permite al gobierno en cualquier momento quitarme la credencial y devolverme a mi país. Exacto, exacto. Y yo soy consciente que eso puede acontecer para los meses que vienen. Ahora, siguiendo esa línea, no te salgas de ahí. Hermanos, queridos amigos, lo que estamos hablando aquí no es para meter miedo como lamentablemente algunos piensan. No, nosotros como Atalaya, de hecho así se llama mi canal, Atalaya Días Finales, es tocar la trompeta, sobre todo al pueblo de Dios, porque para el mundo, para la gente que no conoce a Dios, ya ellos están listos, están preparados para entrar en ese sistema, aunque algunos se están resistiendo. Pero nosotros como cristianos, como proclamadores de la palabra, debemos ser conscientes que esto viene, hermano. Este asunto viene y viene con todo. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad de educar, de llevarle este conocimiento, esta información al pueblo de Dios. Así es. Ahora, volvemos entonces a la pregunta. Si ya la agenda está, nada lo va a detener en ningún país, porque no es una situación que se va a dar en Bélgica, se va a dar en Panamá, se va a dar en Estados Unidos, se va a dar en Guatemala, en Nicaragua, en todos los países del mundo, la agenda ya se va a ejecutar. Por lo tanto, volvemos a la iglesia. ¿Dónde aparece la iglesia en esto? Primero debemos recordar, eso hay que tenerlo bien claro, debemos dejar de vivir de fantasías. No va a venir un gran soplo donde los mandatarios se van a convertir, los presidentes y los alcaldes se van a convertir y tendremos un mundo conquistado por la iglesia, porque eso es lo que algunos están promoviendo, que Cristo no viene hasta que la iglesia no domine el mundo y que cuando la iglesia ya gobierne al mundo, allí vendrá el Señor. Se le conoce como Kingdom Now. Sí, el reino presente, Kingdom Now, esa es la corriente, el Kingdom Now, el reino presente, donde se impulsa a la iglesia
a meterse en la política, a luchar por los puestos políticos, a orar para que Dios les entregue las empresas, en fin. Pero eso es mentira, no hay marco bíblico para eso. Es todo lo contrario. Si tú vas a Mateo, más bien el amor de muchos se enfriará. Los creyentes van a andar desanimados porque se multiplicó la maldad y no podrán, muchos no resistirán el nivel de presión y van a claudicar. Ahora, ante eso, ¿qué tiene que hacer la iglesia sabiendo lo que sabe, no lo que se avecina, lo que ya tenemos en medio de nosotros? Sí. La iglesia tiene que prepararse y tiene que volverse primeramente a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Me impresiona mucho cómo tantas iglesias han abandonado la escuela dominical. Me impresiona cómo las iglesias han abandonado ese tiempo de estudio programado y sistemático de la palabra que toda iglesia debería de tener, y ¿qué es lo que han incluido? Conciertos musicales, eventos, entretenimiento. La iglesia vive en un mundo de entretenimiento. Hay iglesias que no parecen iglesias, sino centros de espectáculo, shows, un predicador famoso. Ahora ya no se llaman siervos de Dios. Ahora los pastores tienen todo tipo de nombres. Los motivadores, ahora salió la línea de que el ministerio de coach. Yo me puse a investigar, ¿qué es un coach? Es uno que dirige un grupo. Hermano, pero no nos dejemos entretener. No existe el ministerio coach. Lo que existe es el discipulado, que desde el principio se inició. Eso de coach es una mentira, pero la gente lo ha abrazado como algo nuevo y se sienten emocionados. El ministerio coach, mire, un engaño, un entretenimiento barato. Así es. Deje eso se llama discipulado. Así es. Y el discipulado es tomar a alguien y hacerlo caminar y estar a su lado hasta que se transforme en un seguidor de Jesucristo. Y sabes que cuando leemos en Mateo capítulo 28, donde el Señor habla acerca de esto, de versos 19 al 20, dice, id y hacer discípulos. Ese es el primer orden, discípulos, enseñándole, bautizándole. Voy a leerlo mejor, tú sigue. Así que para nosotros es muy importante no dejarnos entretener por las corrientes que se están dando en la iglesia, entretenimientos. La línea de la corriente que se titula el reino presente en Kingdom Now, que se echó muy popular, invita a la iglesia, promueve a la juventud a ser líderes, a ser los mejores abogados, a ser los mejores diputados. Mire, todo diputado y casi todo líder político que es cristiano se ha corrompido. Son muy pocos los que sobreviven. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos. Luego dice a todas las naciones, pero dice bautizándoles. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, verso 20, enseñándoles. Yo creo que la enseñanza es muy importante, pero el discipulado es más que enseñanza, porque el discipulado es formar el carácter de Cristo en la persona. Mientras que la enseñanza es entregar conocimiento. Sí. Pero ¿qué sucede? Que toda esta gente que tú estás mencionando tienen conocimiento de alguna manera, no para bien, sino para mal, pero se embotaron, no recibieron. Te puedo asegurar que muchos de ellos nunca recibieron un discipulado, que es estar detrás de la persona, ayudándole para que pueda manejar correctamente las bendiciones que vienen de parte de Dios y poder distribuirlas correctamente con aquellos necesitados. De hecho, la primera parte, la base principal es la parte educativa. Yo te pregunto, ¿cuántos de los pastores que nos están escuchando en sus iglesias tienen un programa de estudio sistemático? Si alguien se convirtió, ¿a dónde va? ¿Qué clase va a recibir? Si después de haber recibido esa clase va a bautizarse, ¿hay clase para bautismo? Bueno, se bautizó, ¿y ahora qué? ¿Hay algún plan de trabajo? ¿Hay algún discipulado para dar en su iglesia? Dediquémonos a eso. Los falsos profetas y los falsos maestros han tomado mucha fuerza porque la iglesia abandonó los salones de clase, abandonó la formación y el estudio bíblico. Y no fue la primera vez que escuché hombres de Dios de mucha fama pisotear y reírse de la escuela dominical. Sí. Pero fueron mensajes del diablo en bocas de aparentemente hombres de Dios, porque la formación educativa es esencial para la casa del Señor. Ahora, además de orar, de conocer la palabra y de estar informado de la realidad que se avecina, ahora tengamos un plan a seguir. Exacto, hay que diseñar un plan. Mire, una de las cosas donde la iglesia tiene que invertir es en el ministerio infantil, pero no contra entretenimiento de Hollywood, no, hablando de abrazar los materiales bíblicos para niños, exacto, formar maestros, porque escúchame, el grupo más vulnerable y a quienes persiguen
el movimiento LGTB y la Agenda 2030, son los niños, son el futuro. Y ya les están, en la parte educativa, están introduciendo en las escuelas folletos que les enseñan que un matrimonio normal es un hombre un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Les están enseñando y casi que lo están obligando a los varoncitos a vestirse como mujer. Y siguiendo esa línea de pensamiento, Edgar, yo a los padres desde esta plataforma les aconsejo que por favor supervisen a sus hijos, porque lamentablemente entiendo que tienen que trabajar, entiendo que tienen que dedicarle tiempo al trabajo para poder extraer el pan, sobre todo a los que son madre y padre, entiendo eso, pero su mayor compromiso y responsabilidad y ministerio es su familia, son sus hijos, y en las escuelas prácticamente les están ya, porque recuerda que la mayoría de estas instituciones educativas, por no decir todas, dependen del Estado. Por tanto, el Estado dentro de esos tiene... Y los maestros próximos que tendrán todas las instituciones del gobierno serán lesbianas y gays. Exacto. Así que allí van nuestros hijos. Yo creo que ahora más que nunca debe de implementarse, debe apoyarse y debe fortalecerse el ministerio sacerdotal, padre, madre, volver a los devocionales, volver a orar por nuestros hijos, porque mire, todos ellos están gobernados por demonios, son demonios, es Satanás creando una generación para que acepte al anticristo y que eso termine, que termine todo. La iglesia tiene el poder, allí sí creo en la influencia de la iglesia. Amén. No una influencia política, porque algunos quieren que la iglesia influya con políticos, con eventos. No. Vamos a llevar políticos de sí, iglesia. Yo no creo en una iglesia que salga a la calle con pancarta, abajo el aborto, abajo... No. Eso es perder tiempo. Yo no gasto tiempo ni dinero en esas tonterías. Exacto. La iglesia, en vez de tener un día para salir a las calles a reclamar derechos, mejor invoca a tu congregación un día de rodillas en el altar hasta la noche, clamando y gimiendo. Allí veremos el poder de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque son potestades. Y la Biblia me enseña a mí que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principadas, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y Efesios capítulo 6 lo dice, y esto es una verdad que desde los principios de la iglesia primitiva, estas fuerzas se han hecho presentes en la historia de la humanidad, solo que ahora se están fisicalizando, es decir, están tomando forma, tomando gobiernos, presidentes, ministros, autoridades con gran influencia y poder en el mundo. No se extrañe que tras bastidores, quien está manejando a todos aquellos hombres sean estos demonios. Son reales, hermano. Existe. Pablo no está hablando de una ilusión, no está hablando de algo que se le ocurrió. Es real. Hoy más que nunca, nosotros como iglesia tenemos que tener presente esto. Estamos luchando contra fuerzas espirituales que ya se fisicalizaron, que están tomando inclusive, y permítame decirlo, cuerpos humanos para poder llevar a cabo esto, porque la Agenda 2030 no es sino la agenda del diablo. Sí, y tiene como objetivo dar lugar al establecimiento del último gobierno mundial. Exacto. Y nosotros no podemos estar viviendo de fantasías, que la iglesia se va a levantar, que va a gobernar al mundo, que vamos a hacer una influencia, que vamos a conquistar, que vamos a ser los dueños de las empresas. No, bajémonos de la nube. La iglesia va a sufrir, vamos a enfrentar presiones que nunca hemos enfrentado, porque la Biblia lo enseña. La Biblia no habla de un fin del mundo como una iglesia en avivamiento. La Biblia habla de una iglesia en peligro hasta ella desaparecer. Sí, ahí está bien claro en las 7 iglesias. Sí, el amor de muchos se enfriará. Eso es bíblico. Entonces, ante esa realidad, ¿por qué queremos escuchar a estos falsos maestros que ganan mucha popularidad y son famosos? Porque, bueno, a quien no le gusta escuchar las cosas bonitas, pero proclamemos la verdad, que no es tan agradable. Ahora, la iglesia necesita invertir sobre los niños. Traigo a mi memoria eso porque, bueno, cuando yo fui pastor en mi país, recién empezaba, no cometí muchos errores, pero uno de los errores que cometí, porque era lo que todo el mundo hacía, era que la iglesia tenía un frontón por templo y podían faltar los materiales de escuela bíblica para niños, pero no se tocaba. Había que hacer una actividad para comprar el material de los niños, teniendo plata. Pero déjame decirte una cosa, los templos se quedan.
Nosotros no estamos aquí para edificar templos, eso quiero que quede bien claro entre nosotros. Así es. El llamado tuyo no es edificar un templo para que la gente diga, ¡ay, qué bonito ese templo! Lo construyó Juan Palote. No, Dios no nos llamó a ser famosos, Dios nos llamó a cumplir su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Las almas. Si yo tengo que dejar de construir un templo para invertir en materiales para niños, invierto en los materiales de niños y que el templo se quede. Pastor, y si no se logra, que no se construya. Yo no voy al cielo, no van a ir los bloques de un edificio. Al cielo van a ir almas. Los pastores debemos cambiar nuestra mentalidad hacia propósitos eternos. ¿Cómo es posible que no podamos tener un programa para niños ni materiales para enseñarles porque no hay plata, pero tenemos miles y miles en el banco pro templo? O sea, nos desviamos, nos perdimos en el propósito de Dios. No hemos entendido lo que Dios desea. Dediquémonos a los niños, formemos maestros, paguemos para que personas capacitadas nos enseñen la metodología de cómo trabajar con los niños. Así es. Ya hemos abandonado la semana bíblica de vacaciones, la escuela bíblica de vacaciones. Volvamos a esos proyectos donde los niños son impactados. Tengamos reuniones donde oremos los adultos por los niños para que reciban el bautismo del Espíritu Santo y sean llenos de Pentecostés. Hermano, esa generación es la generación que tiene que enfrentar una generación totalmente pervertida y desviada. Así es. Tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar una sociedad totalmente adversa. Exacto. Y antagónica a los principios del reino de los cielos. Es un deber, o sea, es una responsabilidad. Y la iglesia está entretenida invirtiendo miles y miles en conciertos, en programas musicales, en edificios con luces de colores, con humo. Estamos más dedicados a hacer plataformas de espectáculos que transformarlos en centros de la proclamación de un evangelio puro. Tipo iglesia emergente. Esa es la iglesia emergente. Observa bien que en las iglesias emergentes ahora mismo tienen graves problemas. Yo he estado viendo los últimos conciertos. Ahora, ¿cuál es la modalidad? Ya no hay templos. Ahora ponen una plataforma en el centro de un local, todo el mundo de pie, el grupo musical cantando y el pastor se sienta siempre con pantalones rotos y una gorrita de medio lado. No a predicar, a compartir. Y siempre su mensaje es del amor, que Dios te ama, que Dios te da besito y cariñito. Saca el campeón que está dentro de ti. Y si hay que sacar los campeones, en fin, es todo un entretenimiento. Ahora, observa bien, un joven en esta reunión, un joven en los conciertos, entra con la novia, con quien convive, entran abrazados, cantan, adoran a Dios, lloran. El pastor le dice que Dios los ama como ellos son. Pero Dios los ama, pero no ama el pecado. Ahora, ellos salen de allí felices y van al hotel a seguir conviviendo. No hay arrepentimiento. Y yo lo que me pregunto, Edgar, no quiero pecar, pero permítanseme decir que estos movimientos, como en este caso la iglesia emergente, ¿por qué no pensar que de repente el mismo enemigo se está aprovechando de esto para incluirlo dentro de la agenda? Porque es una iglesia... ¿cómo es el término ese? Inclusiva. Sí. ¿Me explico? El movimiento emergente de la iglesia emergente son los primeros que se van a poner al lado de la Agenda 2030, porque ellos son los que no quieren hablar en contra del pecado. Son los que han venido aquí a decir, pastor, pero hay que entender que Dios los ama como son. Exacto. Pero permítame decirles, Dios no los ama como están. No, Señor, les ama como personas, pero no como homosexuales ni desviados, porque en el reino de los cielos solo entra la gente santa y eso es pecado. Ahora, volvemos al plan de la iglesia. Si ya sabemos que los que proclamamos la verdad de Dios en poco tiempo se nos va a cerrar la oportunidad. Inclusive, yo soy un convencido que aún esta forma de trabajar a través de online, aprovechemos la hora que hay oportunidad para proclamar la verdad, no para entretener, proclamar la verdad, también se nos va a cortar. Exacto. Así que yo no sé cuánto tiempo más poder estar atalaya al aire. Eso. Disculpa que te desanime. Pero sabe, es muy cierto porque tenemos estas redes, tenemos este sistema, estas plataformas desde donde gracias a Dios podemos transmitir un mensaje sin temor de que nos censuren. Bueno, que nos censuren, puede ser que nos suspendan el video por lo que estamos hablando, pero bueno, en el nombre de Jesús así no va a ser. Pero lo cierto es, hermanos, que ahora por lo menos tenemos esta libertad,
pero va a llegar el día, hombre, va a llegar el momento que ni siquiera esto lo vamos a tener. Mire, el Estado está entrando en tu vida, el Estado está censurando todo. Y vaya, de hecho, yo vi la noticia, escuché la noticia, no sé cómo lo van a hacer, pero con la crisis energética que se está dando en Europa y en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, y la situación de la canasta familiar, el alimento, pero en cuanto a la energía, el Estado quiere controlar el gasto de gas, el gasto de electricidad. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero a mí no me extrañaría. No, pero escúcheme, hablamos del presente, Sí. para que vea dónde va, por dónde corre esto. A causa de la crisis energética, ya el gobierno tiene una regla aquí en Bélgica donde los centros culturales van a tener limitaciones de tiempo y espacio. Las iglesias son considerados centros culturales aquí. Sí. Y todos los locales van a ser controlados, le van a dar límite de tiempo. Y usted sabe, encima de eso se está anunciando que el invierno este año será uno de los más crudos de los últimos tiempos. Así que el invierno aquí en Bélgica y en toda Europa será muy, pero muy fuerte. Así es que usted se imagina que entre las medidas que ha tomado Bélgica, ya hay una ley donde creo que después de las 10 de la noche, todos los centros en la Bélgica no van a tener luces. Y mira, que hablaba con una persona estos días y yo le decía, pero ¿cómo van a hacer esto? Hombre, fácil, es lo que yo creo, es mi hipótesis. Fácil, tú tienes una factura, ellos se van a dar cuenta si tú consumiste esto. Y según dice, consumir más de lo que ellos indican va a ser so pena de una multa y si lo vuelves a repetir, eso es lo que me han dicho. No, pero ayer salió en Euronews en español, es interesante. Salió ya la noticia de Bélgica. Una empresa de panadería de aquí, de una patisserie, una panadería que en los últimos años se ha multiplicado en sucursales por su buen pan, en pastelería, le llegó una multa, una carga de electricidad de 50.000 euros. Ahora, su gasto mensual, que es de 1.500 por mes, desde el próximo mes van a pagar, creo que desde enero empiezan a pagar 11.500. Ahora, el dueño de la panadería, ¿qué dijo? Tengo que cerrar, porque para poder estar en pie, el molde de pan, de esos rebanaditos, el molde de pan tendría que vender lo mínimo a 16 euros. ¿Sabes lo que es un molde de pan en 16 euros cuando hoy vale 1 y algo? Ya en algunos lugares lo consigas en 1 euro. Y ahora valdrá 16. Y él dice, para yo poder mantener mi local en pie, tendría que vender el pan de molde. Exacto. En 16,50 euros. Y la gente no lo puede comprar. De hecho, ya yo lo he visto. Yo no sé si tú, pero yo lo he visto en la comuna donde vivo, en Etterbeek, en algunos parques, donde la gente generalmente le tira pan a las palomas, tú sabes, ¿no? Pedazos. Y hay lugares donde el pan que se secó, que ya está duro, lo tiran en la puer. Sí. Pero yo he visto gente tomando pan. Es más, ahora que venía en el tren, vi a un señor buscando la basura y sacando un pedazo de pan y se lo llevó. ¿Eso qué significa? Y estamos en el primer mundo, capital de la Unión Europea. La Biblia habla de hambruna. Entonces, la iglesia tiene que despertar, Tommy. Tenemos que despertar a la realidad y echar en tierra un montón de mensajeros que lo que quieren es mantener a la iglesia en un engaño. Ahora, vuelvo al punto. Si nos cierran, ¿está la iglesia preparada para que le cierren un templo? Ahora, yo tengo aquí ya 2 opciones inevitables en el camino para yo cerrar la iglesia. Y escuche, mi hermano, antes que él hable, escuche lo que él va a plantear porque ya nos lo ha planteado y me parece interesante. Por lo menos yo estoy tomando carta en eso. Mire, primero, hay la opción de que me cierren la iglesia porque si yo no puedo utilizar la suficiente electricidad y gas para calentar un edificio y tener mis cultos, me cerrarían. Segundo, la segunda opción es que si yo no cambio mi mensaje, inevitablemente me van a quitar a mí la opción de ser ministro y pueden cerrarme el templo. Tengo muchas cosas en contra mía ahora como iglesia en Bruselas, porque no estamos en Bruselas, la capital de la Unión Europea. Ahora, ¿qué hacer? Hermano, este año todos nosotros como pastores, en vez de estar programando conciertos y programando inversiones para comprar edificios, para arreglar
la plataforma y transformarla en un centro de espectáculo, invirtiendo en miles, en luces y todo lo demás, ¿sabe qué? Dediquémonos todo el tiempo que podamos a formar nuestros obreros para volver a las casas, Así es. porque ese es el punto. Debemos volver a las casas, estar preparados para volver a lo que yo le he llamado casa iglesia. Si cada célula evangelística, organizarla para que en cualquier momento se transforme en una iglesia. Punto. La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, la Biblia lo dice en el libro de los Hechos, ellos se reunían en casa, Sí. casualmente porque estaban siendo presionados no solamente por el cuerpo sacerdotal de los propios judíos, más adelante también por el Estado romano. Sí. Y ellos se vieron, pero nunca las reuniones se dejaron de realizar. Y fue cuando la iglesia creció más. Sí, otra cosa que hay que recordar en cuanto a ese aspecto es que Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero resulta que cuando el escritor de Hebreos da ese texto, todavía la iglesia estaba bajo persecución y fue hasta en el 3300 cuando por la ley del César Constantino, la iglesia se transformó en la iglesia del Estado y los templos paganos se transformaron en templos cristianos. Pero te pregunto, cuando Hebreos habla de no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, congregándose ¿dónde? En los templos, no había templos. Exacto. ¿A qué se refería? La iglesia estaba acostumbrada a tener reuniones en las casas. Hoy vamos donde Juan, mañana vamos donde Pepe, pasado mañana vamos donde nuestra hermana María. Ahí se congregaba la iglesia a orar, a estudiar la palabra. Yo me imagino que tener reuniones de oración, de estudios bíblicos, porque así como yo lo creo, también ellos tenían los mismos conceptos, Exacto. pero no había edificios. Exacto. Entonces, la iglesia lee ese texto y piensa que habla de edificios. No, no era edificio, hablamos de las casas, porque en ese tiempo, y todo lo que no están de acuerdo, porque muchos no aceptan este concepto, le invito a que usted estudie el trasfondo histórico de Hebreo. ¿Cuándo se inscribió? Y resulta que se escribió cientos de años antes de que la iglesia se transformara en la iglesia del Estado y que pudieron construir y tener templos. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos, no dice no dejando de escuchar, sino de congregarnos, o sea, le da la importancia, porque de escuchar se escucha, Sí. se escucha cualquier cosa, pero el congregarse es un acto físico. Y una cosa interesante, estas líneas son muy buenas para transmitir conocimiento, pero una cosa hay que recordar, la unción no se puede grabar en un CD. Exacto. Yo me acuerdo cuando estaba en mi país que habían hermanos que grababan CD la música en los populares cassettes. Sí. Entonces, ellos los ofrecían, mira esta canción está ungida, escucha este mensaje va ungido. Pero resulta que yo escuchaba el mensaje y no sentía nada. ¿Por qué? Porque fue un engaño. La unción no se puede grabar. La unción no se puede grabar en un cassette, en un CD, en un video. No se puede grabar. La unción es la presencia de Dios original en el momento en que estamos reunidos. Por eso, no dejando de congregarnos, porque la presencia de Dios no se puede enviar ni por paquete, ni por CD, ni por video. Exacto. No. Y Pablo dice luego en Romanos, recuerda, la fe viene por el oír y el oír oír de la palabra. Ahora, el conocimiento sí se puede transmitir a través de estas plataformas. Exacto. Para educarlo, pero la presencia de Dios como es, la unción santa que tanto hablamos, solo viene cuando estamos reunidos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahora, volvemos al punto. ¿Qué va a hacer la iglesia? Preparemos a la iglesia. Yo estoy preparando a la iglesia. Este año nuestra meta no es un edificio, no es un templo. Este año hemos decidido reunir a nuestros líderes, tener días de ayuno y oración como líderes, la iglesia. 2, formar y organizar a la iglesia para empezar células en casa, presencial, no por WhatsApp, aunque yo tengo la red por WhatsApp de las redes de comunión y Sí, sostenimiento. sería más para comunicar. Pero estamos hablando de reuniones donde un grupo de personas de un barrio se reúne en una casa una vez por semana a orar, a leer la palabra, porque ya tenemos que acostumbrar a la iglesia a las casas, porque yo soy un convencido que allá volveremos, Tommy. Y el asunto es que me da la impresión que algunos de los que nos están viendo hoy, 8 de octubre, sábado, pensarán y dirán, hombre, no, yo tengo la fe que eso no va a suceder. Es que no se trata de un asunto de fe, se trata de un asunto de realidades. De realidades, algo que ha sido profetizado
que está en las Sagradas Escrituras. Queridos amigos, queridos hermanos, por favor, no soñemos con pajarillos preñados. Estamos viviendo un tiempo donde lo que el pastor está planteando, yo me suscribo a ello y me hago eco. Creo que este año que se avecina, el año 23, será un año muy duro, muy difícil, pero será mucho más duro y mucho más difícil Sí, no para nos aquellos perdamos. que no tienen un plan, Sí, que no tienen diseñado un plan B. sí. Y algunos dicen, no, tranquilo, el Señor es fiel y poderoso. Pero escúcheme, Sí, no la se Biblia trata de dice en eso. Proverbio, el sabio, el avisado, ve el mal y se aparta. Si ya se nos está anunciando lo que se avecina, ¿qué hago yo estando de mano cruzada? O sea, Dios nos anuncia lo que se avecina para que nos preparemos. Así es. Como dice la Escritura, el avisado, el sabio ve el mal y se aparta. Y los necios llevan el mal. Exacto. Entonces nosotros ya sabemos, mire, por lo menos en el caso nuestro, aquí en Bélgica, ya empezamos a experimentar escasez. Sí. Estamos en la capital de la Unión Europea, Bruselas, donde está la sede de la OTAN, donde está la sede de la Unión Europea. Aquí estamos nosotros Y el transmitiendo. Consejo Europeo. El Exacto. Consejo Europeo está aquí. Desde aquí estamos transmitiendo en esta ciudad. Pero ya en esta ciudad se habla de escasez. Fue una panadería belga la que está hablando que va a cerrar porque si tienen que pagar 11,000 y algo de carga de luz y gas para poder producir el pan van a tener que aumentarlo a 16 euros por paquete. Es una locura. Hay un almacén que cerró aquí en Midi, muy conocido, no recuerdo el nombre. Ayer hablando con uno de los líderes me comentaba, un almacén que era parecido a Mediamar. Cerró ahí en Midi, enorme, tenía un edificio creo que de 2 o 3 pisos. Tuvieron que darse la quiebra porque ya no podía más. Porque, como tú decías, hablando del pan, ellos no podían vender ese producto al precio que se les estaba exigiendo. Sí, así que, y lo otro, mira, tú antes comprabas con 100 euros y tenías comida para todo el mes y te sobraba. sí. Hablo de 2 personas, Sí. de 2 personas. Y ahora yo voy al Corroy, que es donde generalmente compro, y los sábados a veces voy al Abatuar, y en Abatuar también se está subiendo el precio. ¿Y qué sucede? Que con 100 euros compro menos. Sí, es que no se Porque puede. se han disparado los precios. La canasta familiar básica está por los aires. Ahora, se anuncia que de aquí a diciembre en Bélgica los magazanes no pueden excederse del precio básico. Esa es la otra. Sí, pero después de enero todos tienen el derecho. Así que lo que se está anunciando, y yo lo veo, estamos animando a nuestros hermanos que de aquí a diciembre hagamos provisión. Eso del pan, imagínate tú. Yo estoy animando a mis hermanos que vayan y compren harina y tengan en casa, porque Exacto. esto se va a volver una locura. El aceite. Hubo un momento en que casi no encontramos aceite. Sí. Porque entonces, para nosotros como iglesia, debemos recordar, si ya la Agenda 2030 de la ONU anuncia presión, y esa presión está basada en que aceptemos la LGTB y la diversidad sexual. La diversidad sexual significa que si un niño quiere ser perrito, puede llegar a la escuela gateando y diciendo wow, wow, y hay que respetarlo. Y no fue algo que se le ocurrió, no, por ley. Por ley. Entonces, y son 112 variedades. 112 géneros. Mira, yo vi también ya hay un hombre que se vistió de pañales y dice que él es un niño de 3 años y anda con una mamadera y hay que respetarle, es un niño. Sí, sí. O sea, es una estupidez, pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy. De repente salió ahí en la calle gente que tenía colocada en el cuerpo de esos abrigos de perritos para llevarlo. Y hay que respetarlo. Oye, ayer yo estaba en yo estaba en el metro, iba hacia Kraine, y de repente estoy sentado y estaba con Mary, y veo un viejonazo. Yo calculo que ese señor tendría como unos 76 años. Edgar, Dios no me deja mentir ni Mary. Hermano, el hombre con falda. Yo entendería eso si de repente están en Gales o en estos Escocia, países, sí. en Escocia. Bueno, eso es parte de la cultura. Pero este viejonazo con unas zapatillas, con una falda, yo me digo, pero ¿qué es esto? Sí. Y hay de que usted lo señale o se ríe. Usted va a la cárcel. Ahora, eso es lo que a nuestros niños le quieren enseñar. Entonces, para nosotros es muy importante en este momento, Iglesia del Señor, despertar y saber que el máximo trabajo de la iglesia hoy
es preparar un plan de trabajo donde con templo o sin templo podamos seguir creciendo. Amén. De hecho, la escuela bíblica de nuestra iglesia, en mi corazón está el organizarme de tal manera que cada clase esté en diferentes casas. Por lo menos en la casa de Juan, la clase de nuevo. Alguien se convirtió, lo enviamos a la clase de nuevo donde Juan, una vez por semana. Bautismo en la clase, en la casa de Pedro. Hermano, parece que es imposible, pero sí es factible. Sí, Señor. Sí se puede cuando amamos a Dios y cuando somos conscientes de lo que se avecina. Que Dios nos guarde y que su Espíritu... Y yo le invito a los pastores a que se informen. En la página web de las Naciones Unidas está toda esa información. Y yo quisiera también, antes de ir finalizando este interesante conversatorio que tenemos aquí, mire lo que dice la palabra del Señor, y esto va dirigido a ustedes, a toda la iglesia del Señor. En el libro de Primera de Corintios 2, versículo, capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pero lo que quiero llegar para ir finalizando y darle la palabra al pastor. Mire, hermano, nosotros hemos traído a la palestra este tema porque, primero, creo que es nuestra responsabilidad. Segundo, porque consideramos que ustedes son gente madura. Pero si usted no puede entender esto que hemos planteado hoy, y usted lo ve como que nosotros somos unos inmaduros, que nosotros somos unos alarmistas, usted es un hombre carnal, porque el hombre carnal es aquel que, siendo cristiano, se comporta de esta manera. El hombre natural, de él podemos esperar cualquier cosa, Sí. pero del hombre carnal no podemos justificar ciertas actitudes. Nosotros le estamos tocando la trompeta porque se avecinan días duros, difíciles. Señálenos como usted quiera, pero no va a pasar mucho tiempo, hermano. Ahorita sí se nota, eso tengo que decirlo, sí se nota como una aparente tranquilidad, una aparente paz. Pero hermanos, cuando digan paz, vendría destrucción repentina. Y aunque ese texto bíblico está dentro de otro contexto, pero lo podemos traspolar y lo podemos aplicar en este tiempo. Mire, antes de la tormenta hay tranquilidad. Prepárense, busquen la manera, por lo menos yo, en el lugar secreto, estamos organizándonos. Nosotros no tenemos un local. Nos reunimos una vez por semana presencialmente. Claro, si las circunstancias fueran otras, claro, yo tendría planes de conseguir un local. Claro que sí. Pero a como vienen las cosas, yo les he dicho a los líderes, hermanos, vamos a trabajar, inclusive con el permiso tuyo, he copiado lo que tú me has planteado. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad como ministros, como cristianos. Primero, tocar la trompeta y decirle al pueblo de Dios: vienen días duros, vienen días difíciles, prepárense, no jueguen al cristianismo, decirle al mundo, predicar, eso sí, hay que predicar el evangelio, hay que evangelizar la mayor cantidad de personas. Yo creo que sí, en estos últimos días algo Dios va a hacer, mucha gente va a venir a la iglesia. Y una cosa más, pastor, que se me estaba pasando, iba a decir hace un momento, y es que conociendo la naturaleza de este movimiento arropado por la ONU, ellos van a enviar gente a nuestras iglesias, como los homosexuales, como las lesbianas, casualmente gente para provocarnos y para llevarnos, o como espías, para cuando eso comience a aplicarse. Eso va a comenzar a aplicarse. Ahorita ya se hizo la declaración, ahorita ya se firmó, ahorita estos objetivos ya han sido reafirmados por todas las naciones. Significa que para el 2023 ellos van a empezar a aplicarla. Y si esta gente van a entrar a la iglesia, no tengo nada contra los homosexuales, contra las lesbianas, los amamos, hay que predicarle, pero hay que predicarle la palabra de Dios tal como Él lo manda. Sí. Pero les advierto eso, sí, van a llegar. Y hay que recordar que se está trabajando. Te doy un testimonio, Tommy. Hace como 5 años, mira tú que estoy hablando de 5 años atrás, yo tenía en el edificio en la parte de arriba los niños. Y el gobierno me pidió que yo no podía tener niños arriba, porque no era seguridad. ¿Aquí? Sí.
en un edificio que tenía en la Charles Parenté, Ya. en Midi. Pero yo lo dejé con calma, no hice caso omiso. Bueno, vamos a hacerlo poco a poco. 15 días después recibo una nota del gobierno y dice, hemos constatado que usted persiste en tener los niños en la segunda planta. Ahora yo le pregunté a mis hermanos, bueno, ¿quién es el sapo? ¿Quién fue el bocón que nos denunció? Resulta que nunca vimos a nadie. O sea que ellos entraron en un culto nuestro, no nos dimos cuenta y se percataron. Sí. Ok, eso va a ocurrir de aquí en adelante. Pero algo más hay que recordar, no solamente es un ataque de esas personas, nos están bombardeando por todas partes. Mire, un ejemplo clave, las nuevas versiones de la Biblia, Sí, que es un ataque directo. sí. El señor Juan Pablo, yo le llamo el Papa Pancho, el Papa Francisco, es el que encabeza un proyecto donde él dijo claramente que la iglesia tenía que volverse a reinscribir para actualizarla, porque la Biblia, según él, está escrita en un lenguaje fuera de contexto. Así que ellos están transcribiendo la Biblia y la están actualizando. En esa actualización, entonces va a hablar de hombres y mujeres, sino que van a usar el lenguaje inclusivo. Habla de vosotros, ustedes y ustedes. Ellos, ellas, éles. Exacto. Un lenguaje tan tonto, pero ese es el lenguaje de ahora. Y si usted no lo usa, le van a poner problemas. Sí. Así que la Biblia, las nuevas versiones de la Biblia que están surgiendo, serán la Biblia ecuménica, será eso. Una Biblia ajustada a la nueva modalidad. Y lo primero que van a hacer como señal, queridos pastores que nos están mirando, por lo menos aquí en Bruselas, y seguramente va a pasar en nuestros países latinoamericanos, en todo el mundo. Pero una de las cosas que nos van a exigir, Edgar, y eso te lo aseguro como que me llamo Tomás, ellos van a querer que nosotros modifiquemos nuestros estatutos utilizando el lenguaje inclusivo. Imagínate, qué aberración. La misma palabra de Dios, ya la sociedad es bíblica, lamentablemente. Está corrompida. Ya se corrompió. Yo recomiendo que el que tiene su Biblia, Reina Valera 1960, la guarde como oro, porque toda esa versión va a ser traspasada a lenguajes inclusivos, lenguajes que se ajustan a los propósitos de la agenda de la ONU, que es la fortaleza y el afianzamiento de todo el movimiento LGTB, que tiene como intención deteriorar el vínculo más poderoso y más hermoso que Dios pudo establecer, que es el matrimonio. Así es. Ellos lo van a destruir porque Satanás quiere destruir todo aquello que habla de Dios. Y ahí viene, con esto vamos a ir finalizando, Edgar, ahí viene el asunto, que ellos, todo esto que estamos viendo en la pantalla aquí que les estoy presentando, todos estos objetivos, ellos los van a llevar a cabo en este año. Sí. Van a comenzar a trabajarlo. Todos. Si ustedes observan todo lo que está allí, usted se dará cuenta que todo tiene como propósito destruir. Por ejemplo, el hambre. Mentira. Ellos para poder... Hambre cero. Exacto. Es matar a los hambrientos. Matar a los hambrientos. Todo eso ellos lo van a llevar a cabo. Sí, y no nos sorprendamos de nuevas pestes como el COVID, exacto, pero peores. Exacto. Entonces, porque la meta de ellos es eliminar. Hay otra cosa. Para que haya hambre cero, ellos van a provocar dos cosas. Están legalizando el aborto en todo el mundo. Sí. Para eliminar que no haya más gente. Y número dos, están promoviendo la muerte asistida. Exacto. Es decir, que la eutanasia ya no va a depender ni del enfermo ni de los familiares, sino del gobierno. Exacto. Entonces, la muerte asistida y el aborto legalizado será a nivel mundial para que ya no haya más chiquillos en el mundo. Y será supuestamente legal. No, será legal. Ya las clínicas que aparecen por ahí ocultas, ya no, van a quitarse la máscara. Entonces, ¿a dónde lleva esto? Una vez que ellos concluyan esto, un término que se está utilizando mucho, que en su momento yo dudaba de ello, pero me he dado cuenta que es cierto. Quieren resetear el mundo. Es decir, eliminar todo esto y establecer un nuevo orden. Sí. Un nuevo orden en lo religioso. Y cuando habla del trabajo, significa que algunas cosas que eran tan absurdas, tenerla como trabajo legal, se van a legalizar, por lo menos la prostitución. Sí. Ya no será un tema bochornoso, será legal. Exacto. La prostitución será legalizada. Y todos esos hombres que tienen trabajos en negro de trasladar a mujeres y prostituirlas, ya no se les llamará
con términos horribles, no, serán empresarios. Sí, empresarios y empleados. Es más, se les va a dar honor porque tienen empresas que dan trabajo. Oye, esto es un deterioro sobre tu humanidad. Hermanos, es tiempo de ponernos delante de Dios y decirle, Señor, abre mis ojos, yo no quiero vivir de fantasía. Exacto. Preparémonos, porque la iglesia, en vez de multiplicarse, la Biblia dice que se va a enfriar. Los que estamos, si no nos cuidamos, vamos a perder la fe y vamos a estar ahí desanimados y haciendo componendas con Satanás para que nos dejen abrir el templo. Porque eso sí, hemos pensado que si la iglesia no tiene un templo, dejó de existir. Exacto. Yo me acuerdo cuando vino el COVID, que un gran predicador famoso decía que Satanás encarceló a la iglesia. Ese hombre ni siquiera entendió lo que dijo. ¿Cómo se le ocurre decir que la iglesia ha sido encuartelada? Satanás dice nos encarceló. Mire, durante los días que hubo COVID aquí, que no podíamos reunirnos, fue donde más crecimos en la fe, porque entendimos que la fe y nuestra vida no dependía de un edificio, que nosotros somos la iglesia, no un templo, somos nosotros la iglesia, y donde estemos, Dios está. Así es. Entonces, ese de que Satanás nos encarceló, él fue encarcelado en su mentira, no la iglesia siguió creciendo y triunfó, porque después de eso hemos visto la gracia de Dios en la casa de Dios. Así es. La iglesia ha entendido el valor de ser iglesia. Y en ese tiempo, ¿sabe que se fortaleció mucho? El ministerio sacerdotal de los padres. Ahora los padres tenían que levantarse y enseñarle a los hijos, orar por ellos. Exacto. Así que no fue un encarcelamiento, eso es mentira. Crecimos. Fue un tiempo para crecer y entender que Dios está en el asunto. El problema es que muchos pastores ya están adictos a las multitudes, Exacto. a los aplausos, al griterío, a la música para predicar, porque si no hay un fondo musical no predican. Están adictos a ese mundo de fantasía. La iglesia tiene que volver y llegará un momento en que nos tocarán y nos dirán, ¿sabe qué? Bienvenido al mundo real. Este es el mundo real. ¿Y el mundo real cuál es? Que Cristo está en nuestros corazones. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y este templo nadie lo puede cerrar, nadie. Así es. Porque así Dios es. está con nosotros. Entonces, mi hermano, levantémonos, despertemos, vamos a la palabra con realismo y marquémonos con solidez. Cristo viene pronto. Así y es. toda la agenda 2030 de la ONU está desarrollando ahora mismo un plan de trabajo y va a preparar al mundo para la aparición del anticristo. Ya está establecida la agenda y nadie lo puede detener. Exacto. Podemos orar, clamar. Eso de oración, Señor, no. Vamos a orar. Cristo va a cambiar las naciones. No las va a cambiar. Está establecido. Esto tiene que ir hacia el fin, porque está escrito. Así que es. Dios nos ayude. Y con esto queremos decirles, queridos hermanos, queridos pastores, vienen por nosotros, vienen por la iglesia. La iglesia es el único ente, la única que institución se opone, la única institución capaz. Exacto, que lo está deteniendo. Sí, Señor. Y ellos van a venir contra nosotros. Pero yo quiero decirle que el Dios Todopoderoso, el que predijo todo esto, el que controla los tiempos, Él nos va a guardar del día malo. Sí. Pero antes de que Él saque a su cosecha de este mundo, vamos a tener que sentir el soplo de la brisa como ya lo estamos sintiendo. Sí. Porque vienen días muy Y es lo difíciles. que dijo Pablo en los Tesalonicenses, dice, hay algo que lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado. Ese es Él, es la iglesia, el pueblo de Dios. Dice que hay algo que detiene al anticristo a que domine, a que se manifieste. Así es. Él ya existe, pero no se ha manifestado. Pero segunda de Tesalonicenses 2:10 dice que hay algo que no permite que se manifieste. ¿Qué es lo que no permite que Él se manifieste y controle? La iglesia. La iglesia es un obstáculo para Satanás. Así es. Y la iglesia tiene que ser por parte de Satanás. La meta de él es eliminarla, cegarla. Hoy tenemos nosotros que cambiar de actitud como pueblo de Dios y saber que el Señor viene pronto. Amén. Que debemos estar preparados. Y durante muchos años, por siglos, el diablo trató de cerrar la iglesia. Y lo logró en el sentido de que en el año 19, parte del año 19 y 20 vino la pandemia. Nos cerraron, pero la iglesia nunca se detuvo. La iglesia siguió avanzando. Muy bien. Pastor Edgar, muchas gracias por este tiempo. Es un placer, Tommy. Gracias por la invitación. Tenemos que seguir hablando otros temas. Ya les advertimos desde ahora que vamos a hacer esto más seguido. Yo generalmente hago mi programa todos los sábados desde mi casa
pero en esta ocasión lo hemos hecho este sábado aquí en el templo, en las oficinas del templo del pastor Edgar, y vamos a llevar a cabo otros programas más y ojalá se añadan otros pastores para que podamos dialogar estos temas que son muy importantes, estos temas escatológicos en los que ahora más que nunca los cristianos tienen que estar informados. Muchos están asustados, es cierto, muchos están preocupados, muchos comenzaron a darse cuenta que las cosas no son tan fáciles, pero hermanos, yo quiero decirles, empápate de la palabra, busca a Dios, congrégate. Y si nos van a cerrar, que nos cierren. Pero la iglesia tiene que seguir predicando en las casas, en los lugares donde nos encontremos. Porque esta es nuestra misión en esta tierra. Así que les agradecemos por este tiempo que nos han permitido. Recuerden, nos pueden encontrar en nuestras plataformas. Allí en el video van a encontrar toda la descripción de lo que hemos hablado hoy. Los links donde nos pueden sintonizar y pueden ver y bajarse el video gratuitamente. Compártalo como una persona. Hágale like, suscríbase a nuestro canal Atalaya Días Finales o a nuestro canal personal y para que el algoritmo de Google y de YouTube nos pueda recomendar y otros miles puedan ver esto. Así que, pastor, le doy la palabra y con esto finalizamos y hacemos una pequeña oración. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que lo más importante, de hecho, el lugar que más debemos visitar es el altar de Dios, porque es el único lugar seguro. No hay un país, no hay un lugar, no hay un barrio seguro hoy. Eso hay que tenerlo bien claro. De repente uno se dice, oye, yo debería regresarme para América Latina, pero dime qué país de América Latina ahora mismo tiene seguridad. Yo hablaba con un amigo mío en mi país, yo decía, oye, quisiera comprarme una finquita allá y irme a vivir tranquilo. Y dice, Vega, ni se te ocurra. Los ladrones, los que más están visitando son los campos, porque vive gente sencilla, los matan y les roban todo. Ya no quiero comprar nada por allá. Santo Dios. O sea, es un peligro. Donde tú vayas, la maldad está multiplicada, Tomás. Y hermano mío, pastor que me escucha, el único lugar seguro, el único refugio seguro se llama la presencia de Dios. Amén. Volvamos a la oración. Hermanos, no tengamos miedo, volvámonos al ayuno, volvámonos a las vigilias, volvámonos a ese momento de soledad, porque Satanás ha implementado un sistema tal que tú todo tu tiempo lo puedes tener entretenido. Es más, tú puedes estar solito en tu casa entretenido. Exacto. Tú tienes que sacar el entretenimiento humano y dedicarte a la palabra, a orar, a buscar al Señor, porque aquí el Señor está a las puertas. Oramos. Amén. Señor Jesús, juntamente con mi hermano Tomás y muchos de los que nos están sintonizando, sí, oramos, Señor. Ten misericordia y te damos gracias porque tú estás abriendo nuestros ojos para entender el tiempo en que vivimos y sin olvidar que es un tiempo donde tú también te estás manifestando, porque todo lo que tú quieres hacer lo vas a hacer. Y estás permitiendo circunstancias porque se tiene que cumplir la palabra y porque tú estás provocando que esta humanidad vaya y corra hacia el tiempo del fin. ¿Podremos detenerlo nosotros? No. Lo único que podemos hacer es como aquel hombre que viendo el barco hundirse gritó, sálvese quien pueda. Eso es lo que hacemos nosotros, Señor. Amén. Anunciando que el barco se hunde y que aunque algunos no lo quieren creer, es una realidad. Que lo que debemos hacer es proclamar salvación por medio de Jesucristo, porque no hay otro camino. Padre, ayúdanos a cumplir esa labor, sin miedo y sin temor. Aviva el fuego del don de Dios en cada pastor. Despiértanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis amigos. Dios lo bendiga hasta a todos. Una próxima. Sí. Y que tengan una hermosa noche. Y gracias. Que mañana vayan todos a la casa de Dios. Así es. Bendiciones. Ahora que podamos. Exacto.